Ya, ya listo. Entonces, ¿me ven y me escuchan bien? ¿Me pueden confirmar? Sí, Listo. hermano. Sí, hermano, se ve bien y escucha bien. Sí, hermano, Perfecto. se ve bien, se escucha bien. Ya. Bueno, primero que todo, espero que tengan un buen día, ya, que hayan tenido una buena semana. La briga del día de hoy se llama la prosperidad de los malos. Ahora, para los que pudieron ir el jueves pasado o el jueves que pasó, ya, al estudio de día jueves, eh, tocamos una porción, ¿verdad?, en el libro de Jeremías, que estamos estudiando ya en el capítulo 12, que planteó digamos, esta pregunta, ¿cierto? O más bien, Jeremías se la planteó el Señor. Y yo les contaba, bueno, cuento corto, me quedé pegado con el tema. Entonces dije, ya voy a hacer una previa, porque me quedé como pegado en el tema, lo encontré muy interesante, ¿verdad? Y no me puedo aguantar a la próxima semana. Así que lo hice, ya que tenía que predicar hoy día, hice esta predicación, ¿ok? Pero la complementé obviamente con con otra escritura y con la respuesta, porque básicamente lo que estudiamos el día jueves fue la pregunta nomás que Jeremías le hizo al Señor, ¿ya? Y yo les mencionaba en el jueves que esta ha sido una pregunta filosófica que no solamente se han hecho, que se han hecho muchos hombres de Dios, y yo creo que muchas personas a lo largo de la historia, ¿verdad?, de esta humanidad, y incluso también nosotros, bueno, yo me la he hecho en algunos puntos, ¿ya?, de mi vida también, lo tengo que reconocer, ¿ya? Y yo pienso de que a lo mejor muchos de ustedes también, ¿no? Eh, y también, como les dije, y como vamos a estudiar el día de hoy, muchas personas en la escritura se hicieron esta pregunta, no solamente Jeremías, ¿ya? De los cuales vamos a estudiar, aparte de Jeremías, vamos a estudiar a dos personas más. El primero fue Job, ¿ya? Me imagino que conocen a Job, ¿verdad? Y el otro fue, que menos conocido tal vez, Asaf, ya que fue un hombre que era un compositor de salmos también, ¿ya? Si no mal no me equivoco, ¿ok? Cuyo salmo número 73 vamos también a analizar el día de hoy, ¿ya? Y vamos a ver las respuestas que les dio el Señor a todo ello, y de esas respuestas que el Señor les dio, vamos a sacar, vamos a sacar las razones de por qué a veces, en ciertas circunstancias, o la mayoría de las veces, ¿verdad? A los malos parece que les fuera bien, pareciera que prosperaran, ¿ya? Lo cual uno de cierta forma lo encuentra injusto, ¿verdad? Y ahí vamos a ir analizando por qué, ¿cierto? Entonces, esa es la prédica de hoy día, encuentro que es bastante interesante, ¿ya? Entonces vamos a empezar con una introducción y planteando las escrituras que nos dan cuenta de esto, ¿ya? Bueno, la introducción dice así: ¿por qué permite Dios que los malos prosperen? ¿Verdad? Y como yo les decía, esta es una pregunta que nos podemos hacer o haber hecho en algún punto de nuestras vidas y que, como les dije, muchos personajes bíblicos se hicieron, ¿ya? El primero está en Job. Como yo les dije, vamos a estudiar tres personajes: Job, Jeremías y Asaf, ¿ya? El primero está en Job, en el capítulo 21, versos 7 al 13, dice así: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni bien azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de la cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? ¿Ya? Esto es lo que Job decía, ¿ya? Si ustedes bueno, yo me imagino que todos hemos escuchado en algún punto la historia de Job, ¿ok? Eh, bueno, ustedes saben que Job era un hombre que era justo, ¿ya? Y Satanás tiene una conversación con el Señor en los cielos, ¿verdad? Y el Señor le dice a Satanás: oye, mira, mira mi joyita, ¿verdad? Uno le podría decir: mira mi joyita, mira, mira Job. Y Satanás le dice así: po, te sirve porque tú la hay de todo, ¿verdad? Pero si tú le quitas algo, te apuesto que va a blasfemar tu nombre. Y bueno, y ahí se genera este debate, básicamente entre el Señor y Satanás.
lo que genera que Dios le dé permiso a Satanás para que le haga mucho daño, ¿verdad? Y al final Job pierde todo, hasta su salud pierde, lo único que no perdió fue su vida. De hecho, Dios le dijo a Satanás, bueno, haz lo que quieras, pero no toques su vida, ¿verdad? Y Job estaba en una aflicción tremenda, ¿cierto? Y dentro de este dolor que él tenía, dice estas palabras que están acá. Y básicamente lo que él dice es que a los impíos les va bien, ¿ya? Y aquí lo dice de varias formas, ¿verdad? Que les va bien en sus negocios, les va bien con su familia, ¿cierto? Les va bien con su salud, les va bien en todas las cosas y desprecian de gran manera los caminos del Señor, ¿ya? Entonces esta era la pregunta que se hacía Job, una de tantas preguntas que se hizo, ¿ya? Eh, es la pregunta que se hace Job, que una de las personas que yo les dije que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Pero no es la única, ¿ok? Tenemos en Jeremías capítulo 12, versículo 1 4, que fue lo que estudiamos el jueves pasado, así que los que estuvieron presentes el jueves pasado, esta parte yo me imagino que la van a entender mejor, ¿cierto? Dice Jeremías 12, 1 4. Jeremías le pregunta al Señor la siguiente, le dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo, sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué has prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin, ¿verdad? Bueno, esto fue la escritura que estudiamos jueves pasado, el jueves que recién pasó, ¿verdad? Y yo les decía que Jeremías acá está un poco como decepcionado, básicamente, por el hecho de que él eh, por el hecho de que él en el capítulo anterior, en el capítulo 11, estuvo sujeto a una persecución de su mismo pueblo, por así decirlo, ¿ya? No me refiero a los judíos, sino que a la región donde él vivía, que también eran judíos, ¿verdad? Y lo querían matar, de hecho habían conspirado para asesinarlo, ¿ok? Entonces, yo creo que Jeremías, en esa persecución que tuvo, le preguntó al Señor, ¿por qué prospera el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Verdad? Le hace esa pregunta porque él no lo lograba entender, ¿ya? No lograba entender cómo era que a los que hacían el mal le iba bien, ¿verdad? De hecho, en el versículo 2, el Jeremías dice, los plantaste y echaron raíces y crecieron y dieron fruto, ¿ya? O sea, el Jeremías le está diciendo, bueno, debido a que tú se los permites, ellos prosperan, ¿ya? Prosperan porque tú, de cierta forma, se los permitiste, ¿ya? Pero tú estás lejos estás cerca de sus bocas, pero lejos de sus corazones. ¿Y qué quiere decir eso? Que era gente que proclamaba al Señor, ¿verdad? Pero que no estaba en los corazones de ellos, era gente que era hipócrita, ¿ya? Básicamente. Eso es lo que aquí Jeremías le está diciendo. Eran personas que decían que seguían a Dios, pero que sus corazones no lo hacían, ¿ya? Y en el verso 3 Jeremías le dice, pero tú me conoces a mí, o sea, tú sabes cómo soy yo, tú sabes que yo dejé todo por ti, ¿verdad? Y tú sabes que mi corazón es puro delante de ti, pero aún así permites que estas cosas pasen, ¿verdad? Eso es lo que, digamos, lo que Jeremías le está diciendo. De hecho, en el versículo 1 dice, Jeremías reconoce que el Señor es justo y él no se encuentra como digno de disputar con él, pero era tanto su angustia, creo yo, que dice, sin embargo, voy a exponer mi causa ante ti. Es como cuando uno dice, Señor, yo, no, yo a lo mejor pienso que lo que voy a decir está mal, pero lo voy a decir igual, ¿verdad? Y lo hace con respeto, obviamente, pero era una angustia interna que sentía Jeremías y le hace esta pregunta al Señor, ¿verdad? Y también le dice en el verso 4, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba por estos malvados, ¿verdad? Y yo les decía el jueves pasado que muchas veces o sea, no muchas veces, siempre cuando la maldad prospera en una tierra, esa tierra se marchita, se echa a perder, se pone fea, ¿ya? Ustedes van a un lugar donde hay violencia y está todo quemado, ¿verdad? Todo descuidado, no se puede trabajar la tierra por la violencia que existe, entonces la tierra se echa a perder. Y Jeremías le dice eso en el verso 4, le dice, por la maldad que en ellos moran, faltaron los ganados, las aves, porque dijeron no ver a Dios nuestro fin, porque acá no hay esperanza. Son tierras sin esperanza, tierras donde hay violencia, donde pareciera que Dios no está y donde vive la desolación y la violencia y la fealdad, ¿verdad? Básicamente, ese es como
lo que Jeremías le pregunta al Señor, ¿verdad? Y Asaf, ¿verdad? Como dije yo, Asaf, eh, en el verso 73 hace una pregunta también muy parecida. Les dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizan mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, ¿verdad? Este es un salmo muy lindo, no lo vamos a leer entero, vamos a leer algunas facciones, algunas partes, pero yo les sugeriría que lo leyeran entero después en sus casas, ¿ya? Pero básicamente acá, ¿sabe? Está diciendo, Señor, eh, casi casi se deslizaron mis pies. O sea, yo estuve a punto de abandonar mi fe en Dios porque yo veía, ¿verdad? Esta maldad sobre la tierra, esta injusticia, ¿verdad? De que la gente malvada le iba bien, ¿ok? Y tuve envidia de ellos, quise ser uno de ellos, ¿ya? Quise ser uno de ellos porque veo que les va bien, veo que prosperan, no tienen congoja, ¿ya? No pasan trabajos como los demás mortales, no pasan problemas, ¿cierto? Dice acá, los ojos les saltan de gordura en el sentido que no pasan necesidades, ¿ya? Etcétera, ¿verdad? Entonces él, Asaf, acá, este varón de Dios, estuvo a punto de desviarse de los caminos del Señor, ¿verdad? Y le hace esta pregunta al Señor. Entonces, como yo les decía, al menos estos tres personajes bíblicos nos demuestran, ¿verdad?, que esta siempre ha sido una pregunta que ha estado en la mente de muchos hombres y mujeres de Dios, ¿ya? Y yo me imagino que a lo mejor también de ustedes. Eh, bueno, en mi mente lo ha estado, ¿verdad? El último tiempo, ¿cierto? Sin lugar a dudas, ¿cierto? Entonces quise hacer este estudio para poder responder esta pregunta. Entonces, lo que vamos a hacer en este estudio es explorar las respuestas que el Señor le dio a cada uno de estos personajes bíblicos y con la gracia de Dios podremos llegar a comprender las razones de Dios para hacer las cosas como las hace, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones que el Señor puede llegar a tener, ¿verdad? Para permitir estas cosas, ¿verdad? Para permitir que los malos en ciertas circunstancias prosperen, ¿verdad? Eh, entonces eso es lo que vamos a hacer hoy día y a continuación vamos a seguir primero, ¿verdad? Con la respuesta que Dios le dio a Job, ¿verdad? Ya sabemos cuál es el interrogante o cuál fue el interrogante de Job, ¿verdad? Eh, Job le preguntó lo que vimos recién, ¿verdad? En la introducción. Entonces ahora vamos a ver qué cosa le dijo Dios a Job, ¿ya? Y vamos a tratar de sacar una lección de todo eso, ¿ya? Porque no es tarea simple, créanme, ¿ya? Eh, bueno, para empezar, vamos a decir que Dios no le da a Job una respuesta directa, ¿ya? De por qué permite su sufrimiento mientras que los malos prosperaban, ¿ya? Tampoco el Señor le contó que tuvo una conversación con Satanás. No es que Job le dijo, Señor, respóndeme, y Dios le dijo, mira, lo que pasa, Job, es que la semana pasada yo estaba en el cielo y llegó Satanás a preguntar cosas y yo le dije, oye, mira, Job, acá está y llegamos a una apuesta, entonces aguanta un poquito más para ganar la apuesta. No le dijo nada de eso, ¿ya? Tampoco le dijo, oye, mira, tú estás sufriendo por esto y por lo otro. Tampoco le dijo nada de eso, ¿ya? O sea, nada de lo que uno esperaría como respuesta se lo dio Dios a Job, sino que le da otra respuesta. Y eso es lo que vamos a analizar, ¿verdad? No una respuesta que uno esperaría, ¿verdad? Es básicamente eso es lo que yo les quiero decir, ¿ya? Ahora, ¿qué hace Dios con Job? ¿Ya? Si ustedes han leído el libro de Job, es un libro bastante largo y bastante complejo porque es una poesía hebrea muy profunda, ¿ya? Es un libro complejo, ¿ya? De entender, ¿ok? Pero lo vamos a analizar así como a grandes rasgos, ¿verdad? Muy superficialmente, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la respuesta que Dios le da a Job? Dios lleva a Job, básicamente, cuando Job le pide que se presente delante de él, Dios se presenta como un torbellino, ¿ya? Y no sabemos si lo toma como en el cuerpo, en el espíritu, pero lo que hace Dios es tomar a Job y lo lleva en un recorrido por el universo y por la tierra, ¿ya? Básicamente. Y le muestra cuán grandioso es el mundo y el detalle que hay en él. Y le hace muchas preguntas. Le dice, mira, esto, ¿tú sabes cómo funciona?
tú sabes esto, tú creaste esto, tú hiciste esto, tú conoces esto, y le empieza a hacer muchas preguntas, ¿ya? De cosas que hay en el mundo y en el universo, de detalles cosas que nosotros vemos todos los días, pero que no las entendemos, ¿ya? Pero que Dios sí las comprende, porque yo le decía, ¿tú comprendes cómo funciona esto? ¿Ya? ¿Comprendes cómo llueve? ¿Comprendes cómo el agua baja, cómo va para allá, cómo sube, cómo aquí, por allá? Y le hace un montón de preguntas, ¿verdad? Le pregunta también a Job si es capaz de comprender todas estas cosas y si es capaz de gobernarlas por un solo día, ¿verdad? Cosas del universo y de la tierra. ¿Ya? Eh, y todas estas cosas lo hace para mostrarle a Job la limitada comprensión humana frente a la inmensidad de la creación. Entonces, la respuesta de Dios es básicamente esa, ¿ya? Y uno se puede preguntar, pero es que no le responde nada, ¿verdad? Pero básicamente lo que Dios está haciendo, ¿ya? Al llevar a Job en este paseo virtual, por así decirlo, por el universo y por la tierra y por un montón de cosas, es darle a entender que Job hay cosas que no las va a poder comprender en esta vida, básicamente, ¿ya? Y nosotros van a ver cosas que no las vamos a poder comprender en esta vida. Y más adelante les voy a dar un ejemplo porque sé que a lo mejor esta respuesta no es la que uno está buscando, ¿verdad? Eh, no es la que uno quiere, pero es la que uno necesita. Y más adelante vamos a ver como un ejemplo de eso, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de Job, parece que Dios no es justo, ¿ya? Desde el punto de vista de Job, que Job está viviendo en un punto determinado de la historia, ¿verdad? Y desde ese punto en el que está él hoy, ¿ya? No logra comprender las cosas y él no logra entender y cree que es una injusticia lo que le está pasando a él, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de Dios, el punto de vista de Dios es infinitamente mayor porque el punto de vista de Dios es eterno y el punto de vista de Job, y entiéndase que cuando digo Job me refiero también a nosotros, el punto de vista de nosotros es temporal. Nosotros a lo más vemos, por ejemplo, cuando usted toma una decisión en su vida, usted piensa qué consecuencias puede tener esa decisión de aquí a un año más, a 5 años más, a 10 años más. Si fuera una persona con sabiduría, debería hacerlo. Debería ser. Todos deberíamos considerar las decisiones que tomamos hoy día y la consecuencia que puede traer el día de mañana, ¿ya? Pero aún así, con todo, si nosotros somos personas sabias y tomamos decisiones, a lo más tomamos decisiones en una ventana de 10 años, ¿verdad? 10, 20 años tal vez, o incluso nuestra vida, ¿ya? Pero nuestra vida, ¿qué es nuestra vida comparada con la eternidad? Son 70, 80 años, ¿verdad? Nosotros no podemos tomar decisiones o no podemos eh, eh, programar cosas considerando la eternidad como nuestra ventana, ¿verdad? Porque somos seres finitos, pero la perspectiva de Dios es mayor, porque Dios está interactuando dinámicamente con toda la complejidad del universo cuando toma sus decisiones, en el sentido de todo completo y de todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando Dios toma una decisión, lo hace desde un punto de vista de toda la humanidad, o de todo el mundo, o de todo el universo, y desde el punto de vista de la eternidad, ¿ya? Entonces Dios toma decisiones en una esfera que para nosotros es completamente incomprensible. Entonces, aunque nosotros a veces tratemos de comprender las decisiones que toma Dios, no los vamos a poder hacer en su gran magnitud, ¿verdad? Por estas razones que le acabo de mencionar, ¿ya? Ni Job ni nosotros estamos capacitados para comprender esta clase de complejidad en la cual Dios se mueve, ¿verdad? No lo podemos comprender, porque nuestra vida a lo más es 80 años, ¿verdad? Y Dios toma decisiones considerando un espectro eterno, ¿verdad? Considerando un ejemplo eterno. Entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde nos deja esto? Porque al final uno puede decir, bueno, pero esto no responde a la pregunta, po, ¿verdad? No responde por qué yo estoy sufriendo hoy día, y no me deja satisfecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? ¿Verdad? ¿Qué nos queda entonces bajo esta respuesta que Dios le dio a Job? ¿Ya? Esto deja a Job y a nosotros, ¿verdad? En una condición de humildad, ¿verdad? Humildad. Dios no proporciona una explicación directa del sufrimiento específico de Job, pero le muestra a Job que su conocimiento y sabiduría trascienden la comprensión humana. Y al explicarle esto, al hacer esto, enfatiza la importancia de confiar en la soberanía divina, ¿ya? Aunque no siempre comprendamos los caminos de Dios. Todo se resume un poco, hermano, a la fe, ¿ya? Todo se resume a la fe, ¿verdad? A tener fe y confianza en Dios. Porque debido a que nosotros no podemos comprender ese nivel de detalle o esa complejidad,
¿verdad? Dios nos dice, confíen en mí, ¿ya? Confía en mí. Es como un padre con el hijo, básicamente, ¿ya? Cuando los niños son pequeñitos, uno toma decisiones por ellos, ¿verdad? Eh, y a veces las decisiones que uno toma a los hijos no les gustan, ¿verdad? Bueno, yo tengo dos chiquititos, como ustedes saben, y, y, y yo a veces les digo, ellos me dicen, oye, queremos para allá, y yo les digo, no, no vamos para allá, y se ponen a alegar y a llorar porque quieren ir para allá. Y yo les digo, no, por esto, y las razones que yo les doy no las entienden, pues, obviamente, ¿verdad? No las comprenden, ¿cierto? Porque no está en ellos comprenderla, porque no tienen la madurez suficiente para comprenderla, ¿cierto? Pero uno que tiene una mayor comprensión de las cosas como padre, ¿verdad? Entiende por qué está haciendo esas cosas y que al final de cuentas les va a hacer bien, ¿verdad? ¿Ok? Es una situación muy similar entre Job y Dios, ¿verdad? Se dio esta situación muy particular entre Job y Dios, ¿verdad? Como dice Isaías 55:9, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces acá uno de los primeros conceptos que nosotros tenemos que entender de este interrogante que nos estamos haciendo el día de hoy, ¿cierto? Es que es probable que no comprendamos por qué hay ciertas cosas que pasan, ¿ya? Es probable que no lo vamos a entender en esta vida, ¿ya? Y tenemos que tener la humildad suficiente, ¿verdad? Para poder aceptar esto, ¿verdad? Porque es difícil de aceptar que te digan, es que tú, no, es que no vayas a poder comprender esto ahora, ¿verdad? Eso es difícil de aceptar, sobre todo para personas a lo mejor que somos adultas o para alguien que diga, no, pero si explícamelo si yo lo puedo entender, ¿verdad? Es difícil de aceptar, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la humildad, ¿ya? Es lo primero, tenemos que buscar la humildad y la confianza en Dios. Básicamente, esa es una de las principales lecciones que deja el libro de Job. Yo entiendo que a lo mejor no es una respuesta que a uno lo podría satisfacer, ¿verdad? Pero es la respuesta que Dios nos da, ¿ya? Ahora, al final del libro de Job, ¿cierto? Al final del libro, Job es la clase de persona que sin importar lo que venga, bueno o malo, puede confiar en la sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces, al final, Job sale fortalecido de toda esta situación, porque Job sabe después que sea bueno o malo lo que venga, él puede confiar en Dios sí o sí, ¿verdad? Y la confianza de él no está sujeta a si le va bien o le va mal, al final en la vida, sino que está sujeta a que él es humilde y confía ciegamente en el Señor, ¿verdad? Ahora, no conforme con esto, ¿verdad? Podemos intentar, ¿cierto? Podemos intentar buscar alguna otra respuesta, ¿verdad? Que nos pueda satisfacer en mayor grado. Entonces, les voy a proponer lo siguiente. Dice, les propongo que meditemos en lo siguiente. Esta es una pregunta que yo la leí, me la estuve haciendo, que encontré muy interesante. Pensemos cuántas personas a través de los años no han recibido consuelo, luz, sabiduría, conocimiento, fe, esperanza y claridad en medio de las pruebas por la historia de Job. Pensemos por un momento cuán importante ha sido Job para tantas incontables personas. Este libro, el libro de Job, creo que fue el primer libro que se escribió, ya, en la palabra de Dios, ¿ok? Estamos hablando que uno de los libros más antiguos que hay, incluso podríamos decir de la historia de la humanidad, ¿verdad? Junto con la Torá y tal vez este libro, ¿verdad? Entonces ahora pensemos, ¿a cuántas personas nos ha bendecido esta historia? ¿Podría usted estimar un número de personas que le ha sido de bendición la historia de Job? Yo creo que la podríamos estimar en millones de personas, ¿ya? Millones de personas que se han beneficiado, ¿verdad?, de la historia de Job en sus vidas cuando ellos estaban pasando por momentos difíciles, por momentos de angustia, por momentos de prueba, y leyeron esta historia de Job y se vieron fortalecidos, ¿ya? Piensen en eso un momento, ¿ok? Ahora, para Job, ¿cierto? Cuando Job vivió esta situación, él en su carne, en su persona, él era un hombre, un pequeño hombre sufriendo nomás, pues Job era él nomás, pues, sufriendo. Para Job, eso es lo que Job veía, Job no veía nada más, ¿verdad? Pero Dios veía a lo largo de los siglos, ¿cierto? Veía que lo que estaba pasando a Job le iba a ayudar a muchas otras personas más en el futuro, ¿verdad? Entonces, eso es la diferencia en la perspectiva del hombre con la perspectiva de Dios. Imagínense a Job, ¿ya? Imagínense a Job sufriendo esta situación que él sufrió, ¿verdad? Y póngase usted en su caso, ¿verdad?
él sufriendo esta situación que él vivió, ¿verdad? ¿Ustedes creen que él iba a pensar en que esto a lo mejor podía llegar a ser, es que esta historia que él estaba viviendo se iba a escribir un libro y que después, generaciones más adelante, esto iba a ser de bendición para muchas otras personas? En su vida, él no, jamás iba a pensar eso, ¿verdad? La perspectiva de él era el hoy y ahora, ¿verdad? Estoy sufriendo y perdí esto, ¿por qué? Esto es injusto para mí, ¿verdad? Pero el Señor, ¿verdad? Veía que esta historia iba a beneficiar a millones de personas después de Job, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre las perspectivas del hombre y de Dios, como un ejemplo, ¿verdad? Como un ejemplo. Ahora, si Job no se hubiera mantenido fiel en esta prueba, ¿verdad? No tendríamos hoy su ejemplo para nuestra ayuda. Entonces, ¿cómo podía él imaginarse en ese momento que siglos más tarde se inventaría la Internet y que el día de hoy íbamos a estar hablando de él? ¿Se imaginan a Dios explicándole eso? ¿Se imaginan a Dios explicándole diciendo, mira, Job, lo que pasa es que después de ti van a venir muchos años más y muchos siglos más y muchas personas se van a beneficiar de esto? De hecho, se van a hacer historias, se van a escribir libros con esta historia que te está pasando a ti. De hecho, después va a venir una cosa que se va a llamar Internet y que van a poder las personas ver en sus celulares. ¿Se imaginan a Dios explicándole todo eso a Job? ¿Se lo imaginan? Bajo ninguna circunstancia. Job no podría haber entendido eso, sobre todo porque él estaba en un sufrimiento muy profundo en ese momento, ¿ya? Entonces él no podía llegar a comprender eso, bajo ningún punto de vista, ¿verdad? Entonces, esa es como la diferencia entre las perspectivas que Dios tiene cuando hace algo y que nosotros tenemos cuando nos pasa algo, ¿verdad? Son perspectivas, como lo dice su palabra, eh, tan distantes como el cielo con la tierra, ¿verdad? Tan distantes como el cielo con la tierra. Entonces, ¿qué nos queda? Por eso tenemos que eh, mantener nuestra fe en todas las situaciones que vivamos. Tenemos que tener esperanza, ¿verdad? Tenemos que confiar en Dios, ¿verdad? Y tenemos que ser humildes, ¿ok? Tenemos que confiar en Dios. ¿En qué sentido confiar en Dios? En el sentido en que Dios eh, está interactuando él dinámicamente con la eternidad, ¿verdad? A veces. Entonces, todas las cosas que él hace, ya las hace pensando si van a afectar a las personas 1000 años antes, 1000 años después o no, o a esta persona o aquí allá. Ya es un detalle tan elevado que nosotros no podemos llegar a entender, ¿verdad? Entonces, la historia de Job al final nos deja la enseñanza de que nosotros tenemos que confiar en el Señor, de que Él está haciendo cosas tras bambalinas que nosotros no podemos entender y no podemos comprender. Y cuando estemos pasando por un dolor, ¿verdad? Por una circunstancia como la pasó Job, lo que tenemos que hacer es que confiar en el Señor y mantenernos ahí, ¿cierto? Mantener nuestra fe, mantenernos en las situaciones y seguir ahí, ¿verdad? Sin tirar la toalla, básicamente, ¿verdad? Como lo hizo Job, porque Job siguió ahí, ¿verdad? A pesar del dolor y el sufrimiento que tenía en su alma, en su cuerpo, ¿verdad? Él siguió manteniéndose eh, fiel delante de Dios y siguió confiando en Dios siempre, a pesar de todo el dolor que sufrió, porque no solamente sufrió un dolor en su cuerpo por la enfermedad que Satanás le provocó, sino que un dolor en su alma por la pérdida de sus seres queridos, ¿verdad? De sus hijos, y por la pérdida de todas las cosas que él tenía, de sus casas, de su riqueza, de todo, perdió absolutamente todo. Todo ese dolor que él experimentó, ¿ya? Estaba sufriendo en ese momento, todo eso lo puso en las manos de Dios y conservó su fe. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando pasemos por una situación así, y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios que nos dé, ¿verdad? Cuando en esta vida, si usted quiere pedirle algo a Dios, ¿verdad? Pídale eso, pídale la perseverancia, ¿cierto? Que tuvo Job, ¿ya? Pídale la fe que tuvo Job, ¿ok? Eso, ¿ya? Esas son cosas que son dignas de pedir al Señor porque puede que vengan momentos malos ahora o más adelante, seguramente, ¿verdad? En las cuales vamos a necesitar mucho, ¿verdad? Estas cualidades que tuvo Job. Entonces no sería mala idea empezar a pedirlas de ahora, ¿no crees? Esa es la historia que nos deja Job, ¿verdad? Como dice el Salmo 103:14, y como dice nuestro hermano Jorge siempre, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, ¿verdad? Él se acuerda que somos polvo, somos solo hombres. El Señor tiene en su mente el hecho de que nosotros no nos podemos ver más allá y que eso nos puede angustiar mucho, ¿verdad? El Señor lo sabe y lo conoce, entonces pidámosle misericordia, pidámosle fe, pidámosle confianza en Él, ¿ya?
Esa es la historia de Job, ¿ya? Ahora vamos a ir a la respuesta que le dio a Jeremías, ¿verdad? ¿Qué respuesta le dio el Señor a Jeremías? ¿Ok? Ahora, Jeremías, bueno, ya vemos la pregunta que le hizo, ¿verdad? Que la repito acá en Jeremías 12:1. Dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo, sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Verdad? Ahora, la respuesta de Dios a la pregunta de Jeremías, el cual era perseguido por su mismo pueblo. Ahora, es importante entender el contexto en el cual Jeremías le hizo esta pregunta a Dios, ¿verdad? El contexto es que Jeremías era de Anatot, ¿ya? Anatot, creo que sí, así se pronuncia, Anatot, ¿verdad? Era un pueblo dentro de Israel, ¿verdad? No me acuerdo la tribu de Jeremías, ya no me acuerdo, ¿ya? Pero era un pueblo dentro de Israel, ¿verdad? Y la gente de ese mismo pueblo, o sea, sus coterráneos, lo querían matar. Básicamente eso fue lo que le pasó a Jeremías. ¿Ya? De hecho, hicieron un plan para matarlo, para asesinarlo. Entonces Jeremías estaba en persecución, ¿verdad? Jeremías estaba en un momento angustioso de su vida, ¿ok? Uno podría alegar que a lo mejor no fue tanto como a Job, pero aún así, ¿verdad? Jeremías estaba en un momento de angustia donde lo estaban persiguiendo, ¿verdad? Acuérdense que los que hemos estudiado el libro de Jeremías, en el capítulo 1, Jeremías le dijo cuando el Señor envió a Jeremías a esta misión que le dio, ¿verdad? Jeremías le dijo, Señor, pero yo soy un niño, ¿verdad? Yo soy un joven, no, yo no tengo fuerza para hacer lo que tú me estás pidiendo que haga, no lo voy a poder hacer, no soy capaz de hacerlo, ¿verdad? Y el Señor le dijo, no digas soy un niño, ¿verdad? Porque yo te mando que hagáis esto y yo te voy a dar la fuerza. Y el Señor le dio la fuerza para que hiciera. Entonces Job, con toda la motivación, partió, ¿verdad? Pero después se encontró con muchas dificultades, ¿verdad? Cuando él estaba haciendo su ministerio. Él a lo mejor pensó que como iba con la bendición de Dios, esta cosa iba a ser simple, ¿verdad? Pero no fue así. Pasó por muchas dificultades, tanto sí que anduvo en este tiempo, ¿verdad? Cuando escribió esto, en el capítulo 12, él andaba arrancando de la gente que lo quería asesinar, ¿verdad? En angustia. Y por eso le dijo, Señor, con pena en su corazón, a lo mejor con decepción, ¿verdad? Con falta de esperanza, le dijo, ¿por qué a esta gente le va bien, ¿verdad? ¿Y por qué? Mira, yo los veo y andan detrás mío, me quieren matar y veo que les va bien, los están prosperando y yo aquí, ¿verdad? Escondiéndome tal vez, angustiadamente, ¿verdad? No sé, pasando hambre, frío tal vez, ¿ok? Entonces, esa es la pregunta y el contexto en el cual le hace Jeremías la pregunta al Señor, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue la respuesta del Señor, ¿verdad? La respuesta del Señor la podemos encontrar en los versículos 5 al 6. El Señor le dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablan, ¿ya? Entonces, la respuesta es como media rara, ¿verdad? Pues sí, pero ¿qué se refiere con esa respuesta que el Señor le dio, verdad? Bueno, la vamos a analizar, ¿ok? Y lo que el Señor le está acá respondiendo a Jeremías, básicamente significa eh, que Dios lo estaba, por así decirlo, como entrenando para desafíos mayores. Porque cuando el Señor le dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo vas a contender con los caballos? ¿Verdad? Pregunta, ¿quién corre más rápido? ¿Una persona a pie o un caballo? Un caballo, pues, obviamente, ¿cierto? Un caballo corre más rápido. Entonces el Señor le está diciendo, oye, si tú corriste con los de a pie y resulta que te cansaste, entonces vas a poder correr con los caballos? O sea, si no te la pudiste con los de a pie, no te la vas a poder con los caballos. Eso le está diciendo el Señor. Y después le dice, y si en tierra de paz no estabas seguro, o sea, y si en esta tierra donde hay paz no estás seguro, ¿cómo lo vas a hacer en la espesura de Jordán? La espesura de Jordán era una tierra que era muy peligrosa, ¿verdad? Porque habían león y cosas por el estilo. Entonces el Señor le está diciendo, si tú no estás seguro en esta tierra que donde no hay bestias salvajes ni cosas por el estilo, ni cosas muy peligrosas, entonces ¿cómo lo vas a hacer cuando esté en la espesura de Jordán? ¿Ya? Entonces, lo que el Señor le está diciendo acá a Jeremías es básicamente, oye, yo a ti te estoy preparando para desafíos mayores, ¿ya? Y te tengo que preparar primero con un desafío menor
para que tú te vayas entrenando y estés capacitado para desafíos mayores. Eso es lo que el Señor le está diciendo, ¿verdad? Entonces Dios anima acá a Jeremías a considerar su desafío actual como una preparación para desafíos mayores que estaban por venir, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, es importante que entendamos que muchas veces Dios ocupa a la gente mala, ¿verdad? A los malvados de este mundo, a los que hacen el mal, lo ocupa de cierta forma para poder probar a su pueblo. La escritura dice que el Señor prueba a fuego, ¿verdad? A fuego, en el fuego de la prueba. Bueno, esa prueba de dónde viene, muchas veces el Señor ocupa a la gente mala para generar tiempos de prueba y para que esos tiempos de prueba saquen lo mejor de nosotros, ¿verdad? Y es lo que Dios está haciendo acá con Jeremías. Entonces, una de las razones por las cuales el Señor a veces permite, ¿verdad?, que los malos prosperen, es para probar a su pueblo, para probar a sus personas, a su hijo, ¿verdad? Para que en esos tiempos, digamos, tiempos difíciles, ellos puedan mejorar, ellos puedan crecer espiritualmente. Y es lo que está haciendo acá con Jeremías. Le dice, si no corriste con los de a pie, ¿cómo vas a correr con los caballos? Va a llegar un momento, le está diciendo Dios a Jeremías, en que vas a tener que competir con caballos y tenés que estar preparado, porque si tú no estás preparado, ¿verdad? No vayas a poder competir con ellos. Es como cuando usted, no sé, bueno, no sé si alguno de ustedes, ¿verdad? Alguna vez ha hecho deporte en algún tipo de deporte, ¿verdad? Y si usted tiene que levantar peso, no va a partir levantando 100 kilos, ¿verdad? Sino que tiene que partir con poquito, ¿verdad? Tiene que partir con, no sé, con 10, 20 kilos, después subiendo 30 kilos, a 40, 50, hasta que llega a la meta, ¿verdad? De levantar mucho más peso, ¿cierto? Pero tiene que partir de a poco. Y el Señor con nosotros hace básicamente lo mismo, ¿verdad? Si el Señor a usted lo quiere preparar para una época de su vida o lo quiere preparar para una misión o para una circunstancia, ¿verdad? Que el Señor le va a dar, no lo va a tirar a los leones al tiro, sino que lo va a tirar o lo va a exponer a una situación controlada, ¿verdad? Que usted a lo mejor va a encontrar que es muy difícil, pero eso va a generar en usted, ¿cierto? Un esfuerzo espiritual que lo va a fortalecer. Básicamente esa es la lógica. Jeremías ciertamente estaba en un desafío, ¿cierto? Estaba en una carrera con los de a pie, ¿verdad? Con los de su pueblo, estaba en una carrera reñida con los de su pie. Existía y él estaba en un esfuerzo espiritual, en un esfuerzo mental, emocional, ¿cierto? Involucrado con la persecución por parte de los de su aldea Anatot, ¿verdad? Y parecía en estas circunstancias que él estaba viviendo, que eran angustiosas ciertamente, parecía que él no estaba, que Dios no estaba haciendo justicia con él. Entonces él decía, pero Señor, tú no estás haciendo justicia conmigo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esta angustia? ¿Cierto? ¿Por qué estoy viviendo este estrés espiritual, mental, emocional, ¿verdad? Entonces el Señor le responde que es para prepararlo para desafíos mayores, ¿verdad? Si a Jeremías le resultaba difícil en Anatot, ¿verdad? Que era un pueblito chiquitito, ¿cómo le iría cuando fuera a Jerusalén? Era una pregunta, ¿verdad? Ciertamente más tarde tuvo que pasar por peores pruebas, ¿verdad? Por analogía, Jeremías podía esperar correr contra caballo en el futuro. Lo que pasó, y bueno, los que han leído la historia de Jeremías, ¿verdad? Jeremías tuvo que llegar a Jerusalén, y de hecho a Jeremías en el Jerusalén lo pusieron en el cepo, ¿ya? El cepo era una digamos, una cuestión que te colocaban, que está ahí así como, bueno, me cuesta verlo, pero básicamente es como una prisión donde te amarran los pies y estás ahí así como un poco como colgando, ¿ya? Bien incómodo, ¿verdad? Él también lo tiraron a un pozo de barro, ¿verdad? Estuvo ahí días en el pozo de barro, casi se ahoga en el barro, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones difíciles que tuvo que vivir Jeremías en Anatot, lo prepararon, ¿verdad?, para desafíos mayores cuando él tuvo que ir a Jerusalén, ¿ok? Entonces, lo que Dios le está diciendo acá, con los de Anatot vas a correr a pie, pero con los de Jerusalén vas a correr contra caballo, ¿verdad? Entonces, básicamente Dios estaba preparando a Jeremías. Y cuando dice, y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura de Jordán? Esta analogía proporciona la misma lección que la analogía que los de a pie a caballo, ¿cierto? Y esta analogía, ¿cuál es? Que la circunstancia actual es un desafío eh, para mayores desafíos que aguardan después, ¿verdad? ¿Ok?
cepo igual grillete. Sí, el hermano Jorge aquí dice que el cepo es un grillete. Sí, exactamente, hermano. Gracias. Gracias por indicarlo. Entonces, ¿qué aprendemos de Jeremías? ¿Verdad? Dios anima a Jeremías a considerar su desafío actual como una preparación para desafíos mayores por venir. En este escenario, los malvados eran la herramienta ocupada por Dios para fortalecer y probar a su siervo. Entonces, ¿por qué prosperan los malvados a veces en ciertas circunstancias? Prosperan porque Dios se los permite. Ahora, ¿por qué Dios se los permite? Como le preguntaba a Jeremías, se los permite, ¿verdad? Porque a través de ellos Dios puede generar cosas buenas, puede generar cosas buenas en sus siervos, en su pueblo, en las personas que Él quiere preparar, ¿verdad? Las circunstancias difíciles, ¿verdad? Hay un dicho que dice, tiempos difíciles generan personas valientes, algo así, no guardo el dicho, ¿ya? Pero los tiempos difíciles generan, eh, generan en nosotros cosas buenas, ¿ya? Eso es lo que les quiero decir. Entonces Dios ocupa muchas veces estos malvados para esas cosas, para sus propósitos. Como dice Santiago 1:2-4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Ya? Entonces, ¿qué está diciendo acá el libro de Santiago? Está diciendo, oiga, cuando usted esté en pruebas, en diversas pruebas, eso, agradezcale a Dios, dele gracias por eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas pruebas te van a fortalecer, ¿verdad? Esas pruebas te van a hacer mejor y esas pruebas te van a llevar a que seas perfecto, ¿verdad? Dios lo que busca, ¿cierto? Es que nosotros seamos perfectos, ¿verdad? Que nosotros seamos cada vez más cercanos a la perfección, más completos, más mejores, como diría el chileno, ¿verdad? Un chilenismo, más mejor, ¿verdad? Es lo que uno quiere incluso cuando tiene un hijo, ¿verdad? Uno le dice, oye, estudia, esfuérzate, a esto aquí, esfuérzate en esto, esfuérzate aquí, contrólate acá. Y uno, ¿por qué le exige esas cosas al hijo? Se le exige porque uno sabe que esas cosas van a ser necesarias en su vida, ¿ya? Van a ser necesarios que ellos tengan la capacidad, ¿cierto?, de resiliencia, como dice el título. Resiliencia es de soportar las cosas sin quebrarse, ¿verdad? Que tengan la capacidad de esforzarse, ¿ya? Que sea gente que se esfuerce, ¿ya? Que sea gente o personas, ¿verdad? Que, eh, que, que no se vayan a quebrar ante la primera dificultad, ¿ya? Entonces, esas cosas son necesarias en nuestra vida, ¿verdad? Y el Señor muchas veces nos pone tiempos de prueba. Ahora, ¿quiénes son los que nos ponen estos tipos de prueba? Las personas malas, los malvados, ¿verdad? La gente mala, ¿verdad? Que se aparte de los caminos de Dios, Dios lo ocupa de cierta forma para generar estas pruebas. Y estas pruebas al final nos terminan fortaleciendo. Entonces, al final, el Señor, los malvados son una herramienta en las manos del Señor. Eso es lo que les quiero decir, ¿verdad? Son una herramienta en la mano del Señor, muchas veces para probar a su pueblo, para traer juicio, etcétera, ¿ya? Imagínense lo mismo que estamos estudiando nosotros, ¿verdad? En el libro de Jeremías, que Dios tuvo que traer un pueblo, cierto pagano, fueron los babilonios, para traer juicio sobre su pueblo. Entonces Dios se ocupa, cierto, de los recursos que tiene, y muchos de esos recursos son los malos, ¿verdad? Él lo ocupó a Nabucodonosor, ¿cierto? Un rey que era pagano, lo ocupó para castigar a su pueblo y traer los juicios, ¿verdad? Etcétera. Entonces, Dios ocupa a los malvados para generar cosas buenas. ¿Y qué cosas buenas pueden generar? Puede generar justicia, juicio, ¿verdad? Y puede generar tiempos de pruebas que finalmente nos ayudan a nosotros a mejorar, ¿verdad? Dios nunca nos llama a contender con jinetes hasta que nos haya entrenado a contender contra hombres a pie, haciendo alusión digamos, a lo que le dijo Jeremías, ¿verdad? Cuando le dijo, ¿cómo vas a contender contra jinetes si no puedes contender contra hombres a pie, ¿verdad? Entonces, Dios nunca nos va a poner en una situación que sea mayor a nosotros, ¿verdad? La Escritura dice en 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios no nunca nos va a poner en una situación en la cual nosotros no vamos a poder tolerarla, o va a ser mucho mayor que nosotros.
Dios no llegó, Dios no puso a Jeremías a tiro, lo tiró a los leones, no, le dijo, te voy a colocar en Anatot y vaya a sufrir persecución ahí. Pero esa persecución no va a ser tan fuerte como la que vas a sufrir en Jerusalén. Pero esa persecución te va a servir para que tú te fortalezcas y para que estés preparado para la que vas a sufrir cuando estés en Jerusalén. Entonces, cuando Jeremías llegó a Jerusalén y sufrió esta persecución, ya estaba preparado, ¿verdad? Porque dijo, esto para mí no es nuevo, ¿verdad? Esto para mí no es nuevo, ¿ok? Y sufrió las circunstancias, pero las pudo soportar. ¿Por qué las pudo soportar? Las pudo soportar porque había sido entrenado en eso ya antes, ¿cierto? Entonces, por eso la pudo soportar. Entonces, muchas veces en nuestra vida vamos a poder, Dios va a permitir que vivamos circunstancias que sean para nosotros dolorosas, angustiantes, pero esas circunstancias dolorosas y angustiantes nos van a preparar para tal vez circunstancias más adelante que van a ser más dolorosas y más angustiantes, y que si no hubiéramos vivido antes lo anterior, no podríamos tolerarlo, ¿cierto? Dios no nos va a poner una tentación que no podamos soportar, ¿verdad? Ahora, si nos quejamos de las cosas simples que Dios nos demanda que hagamos, entonces, ¿cómo vamos a tener la fuerza espiritual para hacer cosas mayores o más difíciles? También esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿verdad? Dios quiere que nosotros hagamos cosas que son más difíciles, ¿verdad? Es lo que uno quiere con un hijo también, ¿verdad? Usted no quiere que su hijo aprenda a sumar y a restar nomás, ¿verdad? Porque oye, yo me conformo con que tú aprendáis a leer y a sumar. ¿Usted se conforma con eso? ¿O quiere que su hijo haga cosas más difíciles, ¿verdad? Quiere que su hijo haga cosas más complejas más adelante en su vida. Usted quiere que su hijo haga cosas más complejas en su vida, ¿verdad? Pero tiene que empezar con lo primero, ¿cierto? Que es aprender a leer y a sumar uno más uno, ¿verdad? Para después llegar a hacer cosas más complejas, ¿cierto? Ahora, si nosotros nos quejamos, ¿verdad? Y no podemos hacer las cosas que son más simples, ¿cómo vamos a poder hacerlas más complejas? ¿Verdad? Eso es lo que esta enseñanza acá en Jeremías nos deja. Entonces, finalmente, Jeremías nos enseña, ¿verdad? A aprender a confiar en Dios y aprovechar los desafíos actuales, a fin de prepararnos para desafíos futuros que sean más grandes, ¿ya? Eso es lo que nos enseña Jeremías. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien, las buenas y las malas, ¿verdad? Bueno, ese es el ejemplo de Jeremías, ¿ya? Y la respuesta que Dios le dio al salmista Asaf, la vamos a ver en la segunda hora, ¿ya? Porque ya me he extendido casi por 50 minutos. ¿Ya? Entonces, esta respuesta que Dios le dio a Asaf, al salmista, eh, la vamos a analizar en la segunda hora. Así que espero que puedan tener tiempo para quedarse en la segunda hora y seguir este estudio. ¿Ya? Ya, muy bien. Bueno, entonces, como les decía anteriormente, vamos a explorar la tercera respuesta, que es la respuesta que Dios le da a Asaf, ¿ya? El salmista, ¿ok? Em, bueno, inicialmente el salmista se siente frustrado por la prosperidad de los malos y llega a cuestionar la bondad de Dios, ¿cierto? Como lo vimos anteriormente, ¿cierto? En el Salmo 73 hay varias eh, no lo leímos entero, pero después usted lo puede leer entero. Pero hay varias partes donde el salmista denota su angustia, ¿cierto? Por ejemplo, el Salmo 73:2 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, ¿verdad? Después, en el verso 13 el salmista dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, ¿cierto? Él al ver la prosperidad del impío, él dice, oye, en realidad todo esto que he hecho, todo esto digamos, de apartarme del mal, ¿verdad? Y de hacer las cosas correctamente, parece que lo he hecho en vano, ¿verdad? Porque no he sacado nada en limpio de todo esto, ¿verdad? Eso es lo que dice él en el verso 13. Después en el verso 14 dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, ¿verdad? O sea, de esto, ¿cierto? De limpiar mi corazón, solamente he sacado azotes y castigo, ¿verdad? Y parece que esto lo he hecho en vano. Y finalmente en el verso 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, ¿verdad? Entonces el salmista dice, bueno,
Y cuando me puse, digamos, a evaluar estas cosas, cuando me puse a pensar sobre estas cosas, fue duro trabajo para mí, o sea, me fue muy difícil, ¿verdad? Entenderlo y aceptarlo en mi corazón. Entonces fue tanto así que, de hecho, el salmista empieza diciendo que por casi, o sea, por un pelo, ¿verdad? Él se apartó de Dios, ¿verdad? Dio vuelta su corazón a Dios, ¿verdad? Porque tuvo envidia, ¿cierto? De los arrogantes, ¿verdad? Tuvo envidia de la gente mala y dijo, mejor ser como ellos, pues, ¿verdad? Soy uno más de ellos, ¿cierto? Entonces, acá podemos ver claramente la angustia del salmista al verse, digamos, enfrentado a esta realidad que muchas veces pasa en el mundo, ¿verdad? De que a los malos prosperan, ¿verdad? Y de que muchas veces la gente que es justa y que se acerca a Dios sufre calamidades, muchas veces, ¿ya? Entonces, acá vemos, ¿cierto?, la angustia del salmista. Ahora, sin embargo, ¿verdad? A medida que avanza en el Salmo, se da cuenta de que su perspectiva estaba sesgada, ¿verdad? Al entrar en la presencia de Dios, logró ver las cosas desde la perspectiva divina, esto es una perspectiva que es más amplia y eterna. Y eh, digamos, respuesta que Dios le da a Asaf, ¿verdad? Tiene un poco que ver, tiene un poco que ver con lo que Dios le mostró a Job, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que Dios le mostró a Job? Dios le mostró a Job que Dios tiene una perspectiva, ¿verdad? Le mostró a Job dos cosas, básicamente, ¿verdad? En estos sueños que lo llevó a recorrer el universo y el mundo. Básicamente Job le mostró dos cosas, que él, o sea, que el Señor, las decisiones que toma, las toma dentro, o sea, las toma considerando dos cosas. La primera es una perspectiva eterna, ¿ya? Como yo les decía, nosotros a lo más, ¿cierto? Si uno bien sabio puede tomar una decisión en una perspectiva que puede ser, por ejemplo, de algunos años, ¿verdad? Incluso su vida, a lo más, ¿verdad? A lo más. Uno no llega más que eso porque uno no puede llegar más que eso, ¿verdad? Pero Dios las toma desde una perspectiva eterna. Y la segunda cosa que Dios le mostró a Job es que él toma las perspectivas, ¿cierto? Analizando los efectos que puede tener dinámicamente en el mundo y en el universo, ¿ya? No solamente en el mundo, sino que en el mundo y en el universo. O sea, si Dios hace una cosa hoy, ¿verdad? Eso va a tener repercusiones en este mundo y en el universo, ¿verdad? En años más adelante, ¿verdad? Entonces Dios toma esas dos perspectivas en consideración cuando Él hace algo, ¿ya? Y nosotros estamos completamente apartados de esas perspectivas porque nosotros no lo sabemos todo para empezar, ¿verdad? Entonces cuando nosotros hacemos algo, tomamos una decisión, la tomamos con antecedentes limitados, ¿ya? No con todos los antecedentes, pero Dios conoce todo. Entonces cuando toma una decisión, lo toma conociendo todos los antecedentes, ¿ya? Pero nosotros no. Y además, cuando Dios toma una decisión, lo hace conociendo las repercusiones que puede tener en la eternidad, y nosotros tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le explico esto de Job? ¿Ya? Porque la respuesta que le da a Asaf es algo, va por ahí, ¿verdad? Va por ahí, porque Dios le dijo, mira, eh, básicamente lo que le dijo, mira, si esto que tú estás analizando ahora, esto te angustia tanto a ti porque tú lo estás viendo desde la perspectiva de tu vida nomás, ¿ya? Tú lo estás viendo como las consecuencias que puede lograr a tener una persona en su vida, pero no lo estás viendo desde una perspectiva eterna, ¿ya? Esa fue la respuesta que Dios le dio a Asaf, ¿verdad? La respuesta que le dio a Asaf es que Dios ve las cosas desde una perspectiva eterna. Y cuando Dios ve a un malvado haciendo maldades, ¿verdad? Y blasfemando contra Dios, él Dios lo ve a esa persona como, de cierta forma, ¿verdad? Eh, como un desaventurado, porque Dios lo ve desde la perspectiva eterna. Pero cuando nosotros vemos a ese malvado haciendo cosas malas y sacando buenas cosas de la vida, nosotros, como Asaf, puede incluso uno a veces sentir envidia de ellos porque les va bien, pero uno siente eso porque uno lo ve desde una perspectiva que no es eterna. Uno lo ve en la perspectiva de la vida de años, de 10, 20 años, 30 años, ¿verdad? 40, o incluso 80, ¿cierto? Eh, entonces, esas dos perspectivas son diametralmente opuestas y distintas. Y es por eso que Dios ve las cosas distintas a nosotros, ¿ya? Porque Dios las ve desde una perspectiva eterna y nosotros las vemos desde una perspectiva en tiempo que es limitada en tiempo, ¿ya? Entonces, eso fue
y vamos a desarrollar por qué, pero eso fue el porqué de Asaf, ¿ya? Se dio cuenta, ¿verdad? O esa fue la respuesta que Dios le dio. En el Salmo 17, el verso 17 del Salmo dice, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Fíjese lo que dice Asaf. Después de toda la angustia que él recibió, ¿verdad? O que él sintió al sentir envidia de los malos, dice que le fue duro. El verso 16 acá arriba dice, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, pero cuando me humillé delante del Señor, cuando le pedí que el Señor me ayudara en esto, dice, cuando dice entrando en el santuario de Dios, o sea, cuando entré en la presencia de Dios para pedir que me ayudara a comprender estas cosas, comprendí el fin de ello. ¿Qué quiere decir Asaf con esto? Comprendí el fin de ello, ¿verdad? Él comprendió, o Dios le mostró a Asaf, desde su perspectiva infinita, de que estas personas se van a ir a la condenación eterna, ¿ya? Básicamente eso le mostró el Señor a Asaf, ¿verdad? Que las personas, los malvados, los que hacen mal, ¿verdad? Pueden disfrutar tal vez algunos años en esta vida, pero van a estar condenados para todo el resto de la eternidad, ¿ya? Entonces, cuando Saf dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, ahí él se dio cuenta, o cayó en la cuenta, ¿verdad? De que el fin de ellos va a ser una eternidad digamos, en sufrimiento, ¿ya? Y ahí se dio cuenta de que realmente estaba equivocado, ¿verdad? Pero ¿cómo se dio cuenta él que estaba equivocado? Se dio cuenta cuando comprendió que estas cosas espirituales se tienen que entender desde un punto de vista, ¿verdad?, de la eternidad y no solamente de este mundo, ¿ok? Entonces muchas veces nosotros, hay cosas que nos pasan en nuestra vida, ¿verdad? Y nosotros nos angustiamos, nos desesperamos, porque nosotros nunca consideramos la perspectiva eterna de las cosas, siempre lo vemos en el corto plazo, ¿verdad? Cuando nos pasa algo, lo vemos siempre en el corto plazo, pero a lo mejor no comprendemos, no entendemos que alguna cosa puede llegar a nuestras vidas que en el largo plazo no haga bien, ¿ya? O que a lo mejor, como dice la escritura, ¿qué sacamos con ganar el mundo entero si perdemos nuestra alma? Cuando la escritura dice que ¿qué ganamos con ganar el mundo entero y perdemos nuestra alma? Es que si nosotros solamente creemos que esta vida es ahora y nada más, vamos a perder nuestra alma, ¿ya? Porque vamos a buscar cosas que nos hagan, que nos gusten, ¿verdad? Pero al no tener en consideración la perspectiva eterna, vamos a perder nuestra alma. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta básicamente que Dios le dio a Asaf, resumida, ¿verdad? Aunque los malvados parecen prósperos en el momento, el salmista reconoce que su aparente éxito es efímero y temporal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el verso 18-20 dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Verdad? Toda esta palabra que está acá, en el verso 18-20, seguramente se refiere al hecho de que estas personas, ¿verdad? Viven una vida de deleite, pero finalmente mueren y después de esta se van a la condenación, ¿verdad? Un ejemplo de esto lo tenemos en la parábola del rico y Lázaro, ¿ya? La parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? El Señor pone dos hombres, ¿verdad? Al rico que vivió una vida de deleite, ¿verdad? Y Lázaro que estaba ahí todo enfermo, ¿cierto? Con hambre. Eh, pero después que los dos murieron, Lázaro se fue al seno de Abraham y el rico se fue a los tormentos, ¿verdad? Y el rico le decía, estando en tormento, que lo ayudaran y que nadie podía hacerlo, Abraham no podía hacerlo, nadie podía hacerlo. Y lo más triste de todo es que este rico iba a estar ahí para siempre, ¿ya? Entonces, ¿qué son 70 años comparado con la eternidad? Eh, Nada, ¿verdad? Un abrir y cerrar de ojos, ciertamente, ¿ya? Entonces, ¿por qué Asaf, eh, qué tuvo que hacer Asaf para darse cuenta, ¿verdad? De que lo que él estaba haciendo era correcto y de que no tenía que tener envidia de los malos. Lo que tuvo que hacer Asaf fue mirar las cosas desde un punto de vista de la eternidad, no solamente de nuestra vida, no solamente de los años que estamos acá, que pueden ser 60, 70 años, ¿ya? 80 años o lo más, ¿verdad? Hay pocas personas que pasan los 80, ¿ok? Cuando nosotros vemos las cosas desde un punto de vista más eterno, nos damos cuenta de que en realidad, ¿verdad? Lo mejor en este mundo es buscar a Dios, más que buscar
los deleites y la riqueza, ¿cierto? En el Salmo 37, versos 2 y 13 dice, los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos, pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. ¿Ya? Este es el Salmo 37, es como bien cómico porque habla de lo mismo, y si ustedes se dan cuenta, el Salmo 73 y el Salmo 37 tienen los mismos números, pero al revés, ¿ya? El Salmo 37 y 73 hablan de lo mismo, ¿verdad? El Salmo 37 también habla del final el final de los malvados, ¿ok? Eh, ¿Y qué dice Salmo 37, versos 2 y 13? Dice, los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos, ¿verdad? Pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. ¿Qué hace el Señor con los malvados? Se ríe de ellos, ¿verdad? Ahora, el Señor se ríe de ellos mientras a ellos les va bien acá en la tierra, pero el Señor se ríe de ellos, ¿verdad? ¿Por qué el Señor se ríe de ellos? Porque el Señor, al estar en la eternidad, Él ve las cosas desde la eternidad, ¿verdad? Y Él ve que dice porque sabe que les llegará su hora. El Señor sabe que va a llegar un momento en que se van a morir, ¿verdad? Y después de eso el juicio. Y no va a haber nadie que los salve ahí, ¿ya? Y el resto de eso de la eternidad la van a pasar en angustia y en dolores, ¿verdad? En cambio, los justos, a lo mejor por un periodo de tiempo, eh, por un breve periodo de tiempo acá en este mundo, puede que ellos pasen algún tipo de prueba, puede que ellos pasen ciertas angustias, tal vez, eh, o pruebas como las pasó Jeremías, por ejemplo, o como las pasó Job, ¿cierto? Eh, o persecuciones, como muchos cristianos a través de la historia la han vivido, pero el Señor sabe que ellos, después de este breve periodo de tiempo, van a vivir una eternidad, ¿cierto?, en el cielo. Entonces, esa es la perspectiva divina de las cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder sobrellevar estas cosas en este mundo? Básicamente eso, ver las cosas desde una perspectiva divina, tener fe, ¿cierto?, en que Dios va a llegar un día que va a hacer justicia y que la esperanza de salvación, ¿verdad? La esperanza de estar una vida eterna con el Señor. Básicamente se aterriza en eso este tema que nos hemos planteado hoy en día, ¿ya? La perspectiva correcta, Asaf, la perspectiva correcta. ¿Por qué la perspectiva correcta? Porque tenemos que nosotros vivir esta vida pensando en la eternidad, no pensando en esta vida, ¿ya? Nuestra vida no la podemos vivir en función de esta vida, la tenemos que vivir en función de la eternidad, no en función de esta vida. Porque si nosotros vivimos nuestra vida en función de esta vida, o como dice el dicho, comamos y bebamos porque de esta vida no hay otra, ¿verdad? Si vivimos la vida así, vamos a perder nuestra alma, ¿ya? Pero si nosotros vivimos nuestra vida considerando una perspectiva eterna de las cosas, vamos a ganar nuestra alma, ¿verdad? Aunque los malvados parecen prósperos en el momento, el salmista reconoce que su aparente éxito es efímero. Efímero quiere decir momentáneo, ¿ya? ¿Ok? El salmista llega a la conclusión de que lo más valioso es su relación con Dios, como dice el Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él Asaf vio y entendió, ¿cierto? Que, en su, que solamente en su relación con Dios, ¿verdad? Él podía llegar a tener el final que él quería, que era pasar el resto de la eternidad en los cielos, ¿verdad? A pesar de las aparentes injusticias, el salmista confía en la soberanía y el plan divino. Reconoce que Dios tiene el control y que al final los malvados van a ser juzgados, ¿verdad? Como dice la escritura en el 27-28, ¿por qué aquí los que se alejan de ti perecerán? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras, ¿verdad? Entonces, este salmo nos enseña sobre la importancia de mantener una perspectiva correcta, valorar la relación con Dios por encima de las riquezas temporales y confiar en la soberanía divina incluso cuando las circunstancias parecen injustas, ¿verdad? Es un llamado a confiar en Dios y reconocer que su sabiduría trasciende nuestras limitadas comprensiones, ¿verdad? De nuevo, como dice Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Ya?
Y ese ha sido el estudio. Así que espero, ¿cierto?, que haya sido de bendición, espero que hayan podido encontrar consuelo en estas palabras, en el sentido, ¿cierto?, de que a veces nosotros muchas veces nos angustiamos por la injusticia, por la gente, por los malvados, por las cosas malas que pasan en este mundo, por las circunstancias que a veces nosotros que encontramos que son injustas, que nos pueden pasar, o cosas terribles que a veces nos pueden pasar en nuestra vida. Pero la Escritura nos llama a entender, ¿cierto?, o a considerar que, bueno, a considerar que Dios es eterno y que toma decisiones a veces que nosotros no podemos comprender, ¿ya? Tenemos que considerar también eso como le pasó a Job, ¿verdad? Tenemos que considerar a veces también que muchas de estas circunstancias a lo mejor Dios las envía para nuestra fortaleza, para nuestra edificación, como le pasó a Jeremías, ¿verdad? Y tenemos que finalmente considerar o vivir nuestra vida con la perspectiva correcta. Esto es, no pensemos solamente en esta vida, como si fuera la única vida que va a haber, ¿verdad? Tenemos que saber y entender que esta vida es pasajera y temporal y que después de esta vida viene la eternidad, ¿verdad? Entonces tenemos que en este mundo sembrar, ¿verdad? Para cosechar eternidad, ¿cierto? Como dice la Escritura, ¿qué ganamos qué saca el hombre con ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Verdad? Ganar el mundo entero es pensar solamente en este mundo, en esta vida. Tenemos una eternidad por vivir y el Señor nos anima a que veamos la vida desde esa perspectiva. Porque si la vemos desde una perspectiva completamente humana, nos vamos a angustiar, ¿verdad? Vamos a sentir que este mundo es injusto, ¿cierto? Pero cuando sintamos esas cosas, orémosle al Señor para que nos dé la perspectiva que le dio a Asaf, ¿verdad? De tener una perspectiva más eterna de las cosas por encima de este. Así que eso, hermano, espero que haya sido de bendición esta palabra, ¿ya? Así que los dejo.